Cuando yo estaba escribiendo este libro, era como, tengo que seguir escribiendo, tengo que seguir escribiendo. Cuando escribí este capítulo, cuando acabé este capítulo, dije, este es el último capítulo. No sé si en ese momento estaba ya el título del capítulo. Sí es cierto que cuando encontré el título de este capítulo, encontré el título del libro, porque había barajado, sabía que era vulnerabilidad, no sabía cómo enfocarlo. Cuando acabé este capítulo y cuando tomé conciencia de que yo no sé lo que me depara la vida, yo no sé qué es lo que tengo que vivir porque lo olvidé y para eso tengo esta experiencia. Gracias a la experiencia, a lo que viví y lo que describo en este capítulo, me di cuenta de mi ignorancia, me di cuenta de que yo no sabía, me di cuenta de que realmente quien me acompañaba y me guiaba para que yo tomara conciencia de las experiencias que tenía que vivir, de las experiencias que tenía que trascender, del dolor que tenía que experimentar, de la sabiduría que tenía que rescatar, era la divinidad. Era la conciencia, era Dios quien realmente me estaba guiando. Nos confunden el hecho de que nos va a liberar del dolor, que nos va a hacer que la vida sea más fácil. La divinidad lo que hace es ayudarnos a traspasar ese sufrimiento, a traspasar el dolor, para que cambie nuestra percepción y nuestra visión de la vida, para que salgamos del personaje. Gracias a esta experiencia, fue el final de este libro, fue toma de conciencia, atravesar ese dolor que supuso esta experiencia, conectar con la divinidad, guiándonos porque nos empuja a atravesar el dolor, a liberarnos de esas cargas y vivir desde otra conciencia, desde otra sabiduría, aunque en el camino suponga perder. El no sé es despojarte de todo ese personaje, de entender la dimensión de quién somos parte de esa conciencia. Hay un mundo mucho más grande que nuestro personaje. Desde ahí poder vivir sin tener que sostener el mundo, sin tener que cambiar el mundo, te baja a tierra, te baja a vivir tu día a día, tu aquí, tu presente, con amor, con compasión y con empatía. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo escuches este club de lectura, el club de lectura de Bendita Vulnerabilidad. Y estamos hoy con Ollana. Hola, Ollana. Hola, Isabel, Gaixo. Y hoy vamos a hablar del último capítulo, del capítulo No sé. Bueno, yo creo que has explicado muy bien lo que es el último capítulo, lo que es el cierre de este libro. Yo cuando lo leí de una manera muy intensa y pude entender lo que querías transmitir con este no sé, porque al final va muy de la mano del dolor. Es lo que nos pasa a todos y no nos diferenciamos tantos unos de otros porque todos somos iguales, ¿no? Y creo que va muy de la mano este capítulo también de la experiencia que tú viviste, hasta donde tú la quieras compartir, porque en este vídeo o en este capítulo lo describes, ¿no? Y al comienzo hablas de cómo comenzó ese viaje, ¿no? Cuando fuiste a comprar comida para tu gata. Ocurrieron una serie de circunstancias y hablas de no todos son señales. Entonces sí quería también este apunte, ¿no? De que muchas veces, ay, esto me quiere decir esto, esto que he visto me quiere decir esto. Nos creemos en la posesión de que sabemos y realmente no sabemos nada, ¿no? Entonces, ¿cómo es este comienzo del no sé? Apuntando esto, ¿no? De que no todos son señales. El capítulo es no sé. Entonces, cuando yo de repente veo algo que yo interpreto, le doy un sentido, pero le doy el sentido en relación a mis programas y mis condicionamientos y mis creencias. Cuando yo voy a por la malta y no la cojo, yo no sé qué sentido tiene. El sentido lo sé cuando tengo que atravesar la experiencia, porque el hecho de no coger esa malta en relación a lo que sucedió luego me dio a entender que esto ya estaba, era una experiencia que tenía que vivir sí o sí. A eso es, no hay señales en el sentido de ¿qué quiere decir esto? No, porque muchas veces pensamos que al tener ese conocimiento no vamos a vivir la experiencia o trascender la experiencia. La experiencia la vas a trascender igual. Lo que tú tienes que es recoger toda la información, observar lo que acontece, darte cuenta de que no tienes ni idea y cuando sea el momento que la divinidad, porque a mí eso me ayudó luego a trascender el dolor y a trascender la culpa. A eso me refiero. Todo es información, todo es sincrónico, solo que yo desde la mente no lo puedo interpretar. Lo tengo que observar, lo tengo que ver y en el momento que la divinidad quiera, construyo el puzzle. Hablas de un viaje, que tú estabas de viaje, estabas con tu gata, ¿no? Y empiezas como a sentirte como que tienes gripe, ¿no? Como que tu cuerpo empieza a hablar y empiezas a sentir como que
que estás como enferma, que te tomas la fiebre y no tienes fiebre, esto que pasa, que muchas veces que el cuerpo habla pero no sabemos qué pasa, y ahí ya muchas veces dices en diferentes párrafos, no lo sé, no lo sé, no lo sé, de repente Durga no aparece y tú empiezas a tener sensaciones pero dices no lo sé, entonces quiero un poco en lo que es este viaje, ¿no? Desde que tú expresas, ¿no? que la gata no aparece, cómo tú empezaste a sentirte y cómo esto es un símil con la vida. Ese viernes yo me sentía mal, me sentía muy cansada y sí es cierto que había tenido una semana muy intensa, pero tampoco era como para ese cansancio y ese agotamiento. Hablaba, ¿no? Con el tema de las señales, no sé por qué me siento así, puedo empezar a interpretar, decir, ¿qué es lo que la vida me está pidiendo? Me está pidiendo que descanse, me está pidiendo que respire esto. ¿No? Cuando pasa el tiempo y tengo esa visualización o la conciencia, me da cómo ha desaparecido Durga, entiendo que lo que yo estaba sintiendo, porque yo tenía una conexión muy especial con la gata, ese dolor era el dolor que ella había sufrido. Primero es como, no sé lo que me está pasando. Cuando pasa el tiempo y yo entiendo cómo ella ha muerto, entonces me doy cuenta, creo que no lo trasladé en el libro, esa noche los gatos que también había en esa comunidad durmieron conmigo, cosa que jamás habían hecho cuando estaba Durga, aunque Durga no apareciera por la noche. Cuando pasa el tiempo yo me doy cuenta de esas sincronicidades, empiezo a atar el puzzle. Me di cuenta que los gatos vinieron a acompañarme y meterse porque ellos ya sabían que Durga no iba a volver. Esa invitación de no lo sé desde la mente, no lo sé desde el personaje, entonces tengo que, como hemos dicho a lo largo de todos los clubes de lectura, respira, contempla, acoge. Sabía por qué estaba así, no sabía qué es lo que había pasado, no sabía que Durga había desaparecido y que no iba a volver. Yo sabía que algo estaba sucediendo porque mi cuerpo lo sentía, lo presentía, o sea, era como el previo al dolor, ¿no? Era mi cuerpo ya estaba sintiendo eso. Sí, lo que quisieras describir, no sé cuánto tiempo pasaste hasta que tuviste esa visualización, pero es súper importante que transmitas cómo te sentiste en todo ese tiempo hasta que tú realmente soltaste o supiste que no iba a volver. ¿Qué es lo que sentiste? Porque al final es soltar el control, lo que nos cuesta mucho. Al principio era como, confiaba. Al final los gatos pueden estar 5 días, mucho una semana sin volver para comer. Y de hecho ella pues se marchaba 3 días y luego volvía. Cuando ya pasa una semana y no vuelve, entonces ya empiezo a buscar. Eso es lo que hacemos siempre, ¿no? Entonces cuando yo pienso que he perdido algo o la vida no está yendo como yo quiero, empiezo a buscar fuera, empiezo a hablar con las personas de la comunidad, a ver si la han visto o no la han visto. Yo recorro sitios con el transportín en mano, pasan las semanas, fue más o menos un mes. En mi mente era siempre como esperanza, ¿no? Esperanza de que vuelva, esperanza de que vuelva. Y es importante porque muchas veces hablamos, la esperanza es el último que se pierde. La esperanza es esperar, y esperar es a un futuro distinto. Y creo que ese es el error, porque es un proceso desde la mente, hay un vacío que no te estás ocupando, y entonces cuando yo hago una meditación, era un ritual de sanación energético. Entonces yo, antes de hacer ese ritual, ese proceso de ese círculo de sanación, le pido a la divinidad, en ese caso era la conciencia de Kali, que por favor me ilumine, ¿no? Yo lo que pedía realmente era que Durga volviera, ¿no? Y por eso cuando yo estoy en esa meditación estoy imaginando que ella vuelve, ¿no? Esa ilusión, esa esperanza de que ella volviera. Y entonces en ese momento que yo estoy conectada con esa conciencia de que estoy desde la mente visualizando que ella entra, cuando la divinidad me muestra la imagen real, me muestra la imagen de ella apaleada, con un ojo fuera, la lengua fuera, muerta. Yo ahí lo que siento es dolor. Empieza mi proceso de duelo. Cuando las piezas caen, la ilusión cae, esa esperanza cae, y entonces entro a respirar la verdad. Para mí es un agradecimiento profundo a la conciencia, poder trascender el dolor, el poder hacer el duelo, el poder decirle adiós, el poder liberar todo el sentimiento de culpa por haber ido allí, porque la había llevado. Entonces ahí comenzó verdaderamente el regalo y el proceso de transformación de que realmente este libro
haya llegado a vosotros y a vosotras. O sea, ahí es cuando cobra el sentido, ¿no? De por qué no cogí la malta, porque es que realmente no la iba a necesitar. Nosotros no sabemos, vamos atando las piezas según va pasando. Nuestra responsabilidad y compromiso es con respirar y acoger lo que está ahí. En la divinidad me mostró eso, si es cierto que, bueno, puede que yo la haya creado también. El dolor era tan intenso, decía, es que la mente sigue como tirando del hilo, ¿no? Y tú sabes que no, que es... a veces, aunque pensamos que cruel, no, para mí nos fue todo lo contrario. Porque el sufrimiento que yo vivía, esa angustia que yo vivía en el momento que vi esa imagen y empecé a hacer el proceso de duelo y a acoger el dolor que suponía para mí su pérdida, acoger también la responsabilidad, fue el proceso de liberación y de entender que somos tan ignorantes. Queremos controlar la vida, queremos que la vida no haya dolor, pero es que a través del dolor aprendemos, y eso no quiere decir que me vaya a meter en circunstancias. La vida ya te pone lo que tienes que vivir. Me sorprende, ¿no? Porque bueno, ya nos conocemos desde hace años, ¿no? Y en todo este camino, ¿no? Si yo, por ejemplo, he podido aprender algo de lo que hemos compartido, es que algo que repites y repetimos mucho, pero que he aprendido de ti, esto es así, ¿no? De pedirle a la divinidad, ayúdame en este proceso a llevarlo lo mejor posible, de la manera más amorosa posible, y que en ese caso de la gata, que evidentemente tú también eres humana, ¿no? Que dijeras como devolvérmela o que vuelva, ¿no? O sea, pero es normal porque es una vivencia personal tuya, ¿no? Para que también la gente sepa, ¿no? Que bueno, que no solo que tú, yo, todo el mundo sufrimos, ¿no? Sino que también preguntarte si a partir de ese día, cuando tú estás viviendo procesos dolorosos en tu vida, si lo quieres compartir, ha cambiado eso en el sentido de decir, divinidad, muéstrame lo que tiene que ser, ¿no? Y no realmente lo que yo quiero, que es que ahí caemos todos. Pero para mí fue un regalo total, porque forma parte de un proceso de dejar de esperar y de acoger y de entender que estoy en un proceso y de invitar, muéstrame lo que tiene que ser. Muchas personas me decían, ¡jo, qué cruel! No, la manera que te lo ha mostrado. No, es que integridad interna, caer la ilusión. O sea, porque si tú vives desde la ilusión, desde algo que no es real y ilusorio, no puedes avanzar. Entonces todos estamos en este proceso, cada uno en su nivel de conciencia, viviremos unas experiencias y viviremos otras. Me viene la imagen de Matrix, ¿no? Cuando este que sale y dice, prefiero comerme un bistec que sé que no es, que comerme unas gachas. Tenemos que acoger y respetar el momento vital de cada persona, y la persona que prefiera vivir en la ilusión, porque la vida te está invitando a que rompas, una estructura, una manera de estar en el mundo, ese personaje, ¿no? Entonces tú lo puedes coger o no lo puedes coger. Entonces yo en este compromiso que yo tengo conmigo misma, en ese compromiso que tengo de divulgar y comunicar a las personas, de coge la realidad y deja de vivir en la ilusión, parte por mi propia experiencia y porque cuando tú vas en la realidad, por dura que sea, hay una liberación, una paz, una tranquilidad, estás desde otro lugar y vives las cosas desde la importancia y la prioridad que realmente tienen. Mi compromiso es con ese proceso de transformación, y por eso esa invitación, ¿no?, a los demás también, de que si la vida te lo plantea y te lo muestra, es porque tienes que trascenderlo, y eso va a desarrollar cosas en ti, tu poder, que ni siquiera te imaginas. Has hablado de tu sentimiento de culpa por lo que pasó, el abandono, la vulnerabilidad, ¿no? Y entonces empezaste a leer el cuaderno de los sueños, que es un cuaderno en el que tú apuntabas tus sueños. Y ahí es cuando empezaste a atar un poco los cabos, ¿no? Que es lo que decimos, que después de que pasan las cosas es que miramos atrás y nos damos cuenta. Entonces tú haces las preguntas, ¿no? De, ¿tenemos un destino? ¿Podemos escapar de él? ¿Todo está escrito? Nada es casualidad. No es casualidad que yo me fuera a hacer ese curso de yoga del sueño, y que nos explicaran cómo trabajar el tema de los sueños. No es casualidad que yo en ese proceso de duelo, en el que no encontraba consuelo por ninguna parte, fue un proceso, el primero, de la esperanza, de que la divinidad me muestra cuál es la realidad, ese trabajo de acoger ese dolor, esa vulnerabilidad, esa rendición. Vuelvo a coger ese cuaderno porque lo llevé, podía no haberlo llevado. Empiezo a leer y de repente llego a ese capítulo
Y lo que explico un poco en el libro, ¿no? que en el sueño explico cómo voy vestida, el contexto, no sé qué tal. O sea, ya estaba escrito. ¿Tenemos destino? ¿No tenemos destino? Bueno, hemos venido aquí a experimentar una serie de experiencias. Quizás la forma sea variable. Esto me invita a reflexionar, es decir, no luches y no vayas en contra de la vida. Acoge, solo ocurre lo inevitable. Y si tú tienes que vivir esa experiencia de duelo, esa pérdida, confía y ten fe de que eso es lo que tienes que vivir. Destino son unas experiencias. La forma en la que eso lleve es indistinto. Lo importante es que tú has venido aquí a experimentar y la vida te ofrece diferentes circunstancias para ello. Para mí sí fue un alivio. De alguna manera fue un alivio. Esto estaba escrito. Eso no dejó de doler. No en el duelo, pero sí en el sentimiento de culpa. Alivió mi sufrimiento, claro, y permitió que el proceso de duelo se diera más fácilmente. Cuando tú entras en la culpa, ¿no? y sientes, ¿no? ¿Por qué me la llevé? Me imagino que cuando tú decidiste ese viaje y cuando decidiste llevártela, era una decisión tomada desde la calma, ¿puede ser? ¿O había ya hay cosas? Mira, somos tan inconscientes, tan ignorantes. Ya, yo quería acabar este libro y sabía que para acabar el libro tenía que hacerlo en un lugar distinto en el que yo estaba. Yo quería que ella formara parte de mi experiencia, claro, desde mi mente, porque mi intención era quedarme allí, no quería volver. Ella formaba parte de mi vida y yo quería quedarme allí. Eso es lo que yo tenía en mente, pero soy una ignorante. Entonces, cuando yo llego allí, lo acabo, es que ella fue el artífice de que ese libro se acabara. No tenemos el control de la vida. Yo soy consciente de lo que soy consciente hasta donde soy. El trabajo no es saber desde qué va a pasar o ser consciente de todas mis decisiones para controlar. No, lo que va a suceder es lo que yo tengo que vivir y solamente tengo que acogerlo, ¿no? Tenemos una idea errónea, ¿no? El sabio, el que sabe, el que es más consciente va a evitar que le pasen cosas. No, te hace consciente de vivirlo desde otro lugar, de acompañarte a ti misma desde otro lugar, de estar más desde el amor, más desde la compasión, más desde la empatía contigo misma y con los demás. Porque al final lo que sucede es que entras en ese espacio de humildad, de rendición, de vulnerabilidad que no tienes ni idea. Y desde ahí bajas al cuerpo, entras a tu corazón y ahí es donde conectas con la divinidad. Y entonces ahí es cuando te sientes acompañada, ¿no? Que hay algo más allá de ti que te dice confía, confía, ten fe, que esto pasa porque lo respiras, porque te haces responsable, porque te comprometes y la culpa está muy instaurada en nosotros a través de las religiones, ¿no? Y entonces respira esto, que tú no sabes, porque ella te eligió para estar en su vida y a lo mejor ella eligió este momento para irse. Tú no sabes, que tú no eres la responsable de todo el mundo. Dios sí, tú no. Entonces ponte en el lugar que te corresponde, no te pongas en un pedestal. O sea, también es de romper el ego, de ponerte a ras del suelo y decir no te creas tan importante que no lo eres. Dios ha decidido que ella se vaya, no tus decisiones. Baja a tierra. El final del capítulo lo recuerdo con mucha emoción, ¿no? Y creo que le dedicaste unas palabras muy bonitas, ¿no? Que hacen que tengamos una visión, no digo diferente del dolor, pero ver el dolor, no sé si como una oportunidad, pero no como un castigo. Y entonces lo que tú mencionas es, le dices, siento que me estás dando una gran lección. Gracias, Bella, por este maravilloso mensaje de amor. Te amo, me amo. Hasta pronto, no lo sé. Feliz viaje, amor. Me parece, pues, un bonito, por llamarlo de alguna manera, homenaje a ella. Sí, bueno, yo no puedo dejar de emocionarme en este final del libro. A mí lo que me enseñó Durga, me enseñó este libro, es la unidad. O sea, yo la siento conmigo. Siento que está ahí. Estaba antes de que viniera, se fue. Ella estaba en otro plano, en otras experiencias. Y a mí me enseñó la unidad.
la unidad, o sea, yo la llevo en mi corazón. Entonces, entender ese sentido de la separación, de el otro, porque eso es amor. A mí me enseñó lo que es el amor. Claro. Y el amor es dejar ir. Totalmente. Es dejar ir, es acoger sí. La vida, acoger el dolor, acoger todo, incluso el ego, incluso estos condicionamientos. Yo sentí, a pesar del dolor, cuando yo terminé el capítulo, sentí mucha alegría y yo es que tengo la imagen súper grabada. Yo salí de la borda del pastor, que era donde dormía, salí y era como he acabado el libro y yo gracias por este regalo, por esta experiencia, por haber estado conmigo estos 5 años. Gracias, ¿no? Y sigue estando muy presente en mi vida, recordándome, suelta. La invitación a todas las personas que ven estos capítulos, a todas las personas que leen el libro de Bendita Vulnerabilidad, y si no lo has leído, esa es la invitación a que lo leas. Entra en tu vulnerabilidad, permítete conectar con el dolor, con el sufrimiento, déjate caer, porque ahí descubrirás que la divinidad, Dios, la conciencia, te puede acoger. Si no te rindes, si no te caes, Dios no puede entrar ahí sin tu permiso, pero cuando tú te rindes, cuando tú... vale, esto es lo que me estás mostrando, lo acojo, es cuando te sientes y realmente conectas con eso. Yo tengo mucho que agradecer ese amor porque Durga me enseñó, con este libro, me enseñó a amarme un poquito más, a amar más a los demás. Como todo el mundo, estoy en ese proceso porque sigo con un montón de programas, creencias y condicionamientos que están ahí. Y estas grabaciones es una manera también de estar ahí, de recordarnos, tú eres amor, tú eres presencia, y por eso también esta divulgación, ¿no? Para que las personas puedan darse ese permiso. Dar las gracias a Ollana, que ha estado aquí capítulo tras capítulo, a Siorcha, que también ha participado. Muchas gracias por estar ahí, por acompañarnos a todos y a todas en este proceso. He hablado mucho de nacer y de morir, porque hemos nacido también y muerto nosotras también en este proceso, ¿no? Y nada, agradecerte este espacio, porque gracias a este espacio me siento mucho más cerca de la vulnerabilidad y es algo muy bonito, al que invito a toda la gente a que se encuentre con ese espacio, porque nosotras mismas también sentimos eso y eso es lo que queremos transmitir, y que llegue lo que tenga que llegar, donde tenga que llegar, sin ninguna expectativa, conscientes de que esto que sentimos es algo, bueno, no sé, muy bonito para las personas, ¿no? Y este libro que nos ha ofrecido también un espacio para hablar, para compartir, y bueno, espero que esto haya calado, aunque sea un poquito, y gracias, de verdad, gracias, Isabel. Gracias, Ollana, por tus palabras, y gracias a todas las personas que habéis estado ahí al lado, que nos habéis acompañado, que seguiréis acompañando. Aquí acabamos este capítulo, el último capítulo de Bendita Vulnerabilidad, y esa es la invitación nuevamente, ¿no? Permítete entrar en tu vulnerabilidad para que la divinidad, Dios, la vida, te acompañe a sanar, te acompañe a ser la esencia que realmente eres, que eres amor, empatía y compasión. Nosotros hemos tratado de trasladarte todo eso, pero al final la experiencia, la responsabilidad del compromiso es tuya. Entonces, si algo hemos conseguido que inicies a abrir esa puerta,
súper agradecidas. Muchas gracias a todos y a todas. Si te ha gustado, dale like, comparte, comenta, suscríbete, pues para ayudar de que este mensaje va a llegar a más personas y podamos vivir en un mundo mucho más amoroso, creativo, armonioso. A medida que nos abramos a ello, eso sucederá. Tengo fe en la conciencia. Un abrazo muy fuerte a todos y a todas. ¡Feliz vida! ¡Agur! Casco, agur.